Como todos los lunes nos acompaña aquí en la agenda pública Claudio Flores, a quien me da mucho gusto de verdad saludar, porque hoy en su guerra de narrativas, Claudio, está el tema Tláhuac. El tema Tláhuac, Raúl, lo planteas muy bien, que es un tema que, digamos, nos llamó mucho la atención por su novedad a los habitantes de esta ciudad, a los que habitamos en la Ciudad de México, pero también a los habitantes del país, que Sí. Estamos viendo un país donde pareciera que la seguridad se nos escapa entre los dedos, Raúl. Nos llamó la atención no porque ocurriera el narcomenudeo, que parece que ocurre, sino porque finalmente hubo una reacción posterior que implicó bloqueos de gente reaccionando a la caída de este personaje. El Ojos. El Ojos. Sí. Que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, parece que sí tenía cierta característica en ese sentido. Ajá. Sí, Raúl, lo que estamos viendo aquí, ¿por qué la novedad? Porque es en los primeros narcobloqueos que vemos en la Ciudad de México. En otros estados, pues ya son historia antigua, ya son comunes. Son reacciones posteriores a la acción de la autoridad, donde la delincuencia organizada pues reacciona y enfrenta y hace una afirmación pública sobre su poder. Yo creo que aquí lo importante es entender que la acción de la ley, la acción de la autoridad es correcta. Es decir, está muy bien que se ataque a los grupos delincuenciales y a la delincuencia organizada. ¿Dónde empieza a haber problemas de narrativa, Raúl? En cómo se quiere comunicar esto, ¿no? Porque la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿los habitantes de la Ciudad de México nos sentimos más seguros o más inseguros después de este evento en Tláhuac? Y parece que las redes sociales nos lo responden muy claramente, nos sentimos más inseguros. Por supuesto. ¿No? Aunque la acción de la autoridad sea correcta y haga su trabajo, que es capturar delincuentes, cosa que quisieran más en realidad, Raúl. Pero el tema es que la reacción ante esto es una reacción donde la autoridad, hay que entender que el contexto aquí, el profesor Miguel Ángel Mancera, pues está en una carrera por la candidatura presidencial del PRD. Hay que entender que está haciendo un trabajo muy fuerte en la CONAGO, por eso de repente lo vemos en Chihuahua, de repente lo vemos en Guerrero. Y los habitantes de la Ciudad de México le reclamamos al jefe de gobierno. Decimos, oye, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Y lo que hay es que el gobierno se mete en una batalla semántica, Raúl, para ver y negar que no hay un cártel, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Semántica y me parece que también, técnica, Claudio, técnica, de carácter legal. Exacto. Porque finalmente esto implica determinar jurisdicciones. Me explico. Sí. Si la autoridad de la Ciudad de México dice son cárteles, no pueden entrarle a combatir. Tiene que entrar la Policía Tiene Federal. que entrar la federal. Sí. Y por otro lado, pues toda esta carga política, no real, si asumes que es un cártel, dices, bueno, ¿en qué condiciones está la seguridad de la Ciudad de México? ¿No? Exacto. Y lo que vemos entonces son dos grandes narrativas. Una narrativa impulsada por el gobierno de la Ciudad de México, por el profesor Mancera, donde dice, bueno, esto no es un cártel, son grupos de narcomenudeo medianamente organizados, porque tampoco habla de delincuencia organizada. Lo hace con mucho cuidado, como bien indicas, para evitar que esto llame a las fuerzas federales, lo cual podría ser negativo para su carga política. Supuesto. Y del otro lado estamos los ciudadanos, ¿no? La narrativa de los ciudadanos, que lo que sí es innegable, Raúl, es cómo la Ciudad de México está viendo incrementado el problema de la inseguridad. Y de la violencia asociada con ella. Social, porque estamos enojados. Basta subirse 15 minutos al auto y recorrer un poco esta bendita ciudad para darse cuenta de qué ánimo traemos también los habitantes de la ciudad, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí de este lado, del lado de la ciudadanía, es con estos datos que se revelaron usando solo delitos denunciados, Raúl. Esto es muy importante. Sí. Hay una cifra negra ahí. Una cifra que es brutal, 17,842 delitos denunciados en el primer semestre de este año en la Ciudad de México. Eso si lo llevamos a minutos, ¿no? Pues son 3 delitos por minuto, ¿no? Entonces eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y por eso pareciera esta sensación, y lo veíamos en redes sociales, esta sensación de sentir que cada vez está más cerca de mí. Ya le tocó a mi prima, ya le tocó a mi vecino, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y yo creo que eso es lo que tiene que atender el gobierno de la Ciudad de México. Es cierto que está metido en una discusión semántica, ¿no? Sí. Que es cierto y tiene una razón política, una razón técnica, legal, pero lo que queremos los ciudadanos finalmente, Raúl, tú y yo y quienes nos ven, es sentirnos más a gusto y no sentir que exponemos la vida cada vez que ponemos un pie fuera de nuestra casa.
¿no? O incluso dentro de la casa. También, porque ahí es cierto que el robo a casa habitación, digamos, no ha tenido es un delito que no se ha disparado. Como otros, que es el robo, el asalto, digamos, en vía pública, que está, bueno, quienes usan el transporte público sistemáticamente en esta ciudad, pues saben lo que es subirse al metro, subirse al metrobús, subirse al transporte público y saber que pues tienes que estar con una mano en la cartera, con otra en el celular, ¿no? Cuidando tus pertenencias. Ahora, desde la perspectiva, digamos, del ejercicio político, y a propósito de lo que comentabas de esta guerra semántica que se traen las autoridades de la Ciudad de México, parece que sí hay un proceder inequívoco aquí en China de que piensan los políticos que con no nombrar las cosas como son, no existen. Sí, no existen. ¿No? Bueno, ahí es cierto que lo no dicho usualmente se oculta, pero cuando la verdad es tan evidente y nos salta a los ojos, hay un ángulo que hay que destacar en este asunto también, Raúl, que es qué papel tiene la autoridad delegacional. El jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado de Morena, pues también quisiéramos escuchar qué opina al respecto, sobre todo cuando desde Morena se han hecho enunciaciones fuertes en el sentido de que donde se gobierna pues hay mejores condiciones de seguridad donde gobierna este partido. Es decir, hay y esto no es excepción, no es una situación solo de Tláhuac, solo de la Ciudad de México, es de todo el país. Está metido ahí con problemas el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y por supuesto también el gobierno delegacional. ¿Qué está haciendo la delegación y qué están haciendo las delegaciones de esta ciudad para asegurar nuestra seguridad? El munícipe se desapareció, ¿verdad? Yo no lo vi nunca en esta narrativa. Básicamente estuvo presente Miguel Ángel Mancera en un enfrentamiento con voces poco estructuradas en el sentido de que sí hay cárteles de delincuencia organizada operando en la Ciudad de México. Es un asunto también técnico y de nomenclatura, pero es un asunto que detrás de ello tiene mucho la sensación de la ciudadanía, Raúl, cómo nos sentimos cuando salimos a la calle. Y yo creo que un gobierno que no logra darle esa sensación de seguridad y certidumbre a sus ciudadanos es un gobierno que está quedando en falta. ¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Mira, las redes sociales, sobre todo, sabemos que son muy vitriólicas, son muy ácidas, les encanta jugar con estos lenguajes vitriólicas, meméticos, ¿no? mucho que el vitriolo, ¿no? Que era esta capacidad ácida de comentar las cosas dirían por ahí con mala leche, con mala intención. Claro, ¿no? claro. Y básicamente lo que es una burla, ¿no? a la figura del maestro Miguel Ángel Mancera respecto a su negación, que es una negación que tiene fundamento. Probablemente si estuviéramos ayudándole al maestro, estaríamos sugiriéndole eso, que hablara en otros términos de ese evento. Narcobloqueos, cárteles en la Ciudad de México es un lenguaje que no habíamos visto, lo habíamos visto más hacia Tamaulipas, hacia Veracruz. Por ahí veíamos en redes sociales este asunto de que si la Ciudad de México se veracruzanizó, ¿no? Por cómo está el estado de Veracruz, digamos, más allá de la parte sí, en términos de delincuencia y inseguridad. Pues el panorama es complicado, Claudio. Así es, pareciera que no vienen buenos tiempos para la seguridad de la ciudadanía en el país. Estamos viendo un crecimiento desmesurado de problemas delincuenciales, número de muertos, delitos al ascenso. Estamos viendo cómo sistemáticamente nuestra seguridad se está viendo afectada en este país y pareciera que pues solo nos queda a los ciudadanos autoprotegernos, ¿no? Disminuir nuestros tránsitos, generar medidas de seguridad, de estar vigilando sistemáticamente quién está detrás de nosotros, mirando por encima del hombro, que es muy desafortunado, Raúl. Es una situación donde hemos visto en las últimas décadas de infancias probablemente que compartimos tú y yo andando en bicicleta en las calles de nuestra ciudad. No había Nuestras mamás decimos, problema. oye mamá, nos vemos a las 8 de la noche, voy a andar unas vueltas aquí en la bicicleta y andar con mis amigos en el parque. ¿Qué papá, qué mamá hoy se atreve a darle ese permiso a sus hijos menores de secundaria o primaria, ¿no? Y es esta creciente percepción de inseguridad fundamentada en hechos reales. Reales. Estamos viendo sistemáticamente una erosión de la seguridad en el país, en la Ciudad de México y en distintas delegaciones. Y el tema es qué vamos a hacer, qué autoridad nos va a resolver esta situación y qué papel vamos a tener también los ciudadanos
para reaccionar ante esta situación y este escenario que es muy negativo, Raúl. Nos vuelve animales en cautiverio. ¿Y qué tendría que hacer en todo caso la autoridad para conciliar todo esto? Porque me llamó la atención que tú preguntabas, debemos preguntarnos, decías Claudio, cuál es el papel que está jugando la jefatura delegacional en Tláhuac, ¿no? Exacto. Y yo le añadiría a esa pregunta que tú formulas con todo tino, ¿qué facultades tiene? También. ¿O qué facultades le permite la ley? Sí. ¿O qué jurisdicción le da la ley para que pueda entrar el problema del narcomenudeo, ¿no? Exactamente, cuando usualmente los temas de inseguridad no están bajo el control delegacional, sino al control del gobierno de la ciudad, ¿no? Y cuando los temas de cárteles están bajo el control del gobierno federal, ¿no? ¿no? O sea, ¿cómo poder hacer ese clic? Ese ecosistema. Lo que parece es que funciona al revés, Raúl. Es decir, no entra ni la autoridad federal, ni la autoridad de la Ciudad de México, ni la probable autoridad, si es que tuviera papel de la delegación. No le entra nadie. Entonces, pues es problema siempre de alguien más, ¿no? Me parece que por eso es importante reconocer que el evento de que la Marina haya trabajado en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y haya atrapado y desarticulado una banda de narcomenudistas o un cártel de narcotráfico, como lo querramos denominar, es una buena noticia. Sí, por supuesto. ¿No? Lo malo es que no es una noticia que nos haga sentir más seguros, eso es desafortunado, y lo malo que no es la norma. Lo que estamos viendo es que hay muy pocos criminales, muy pocos delincuentes que están siendo capturados. Y en términos de imagen, que sería la semiótica, estábamos hablando de semántica, en términos de imagen semiótica, pues tampoco es muy grato ver, aunque que bueno, el resultado fue concluyente, digamos, ver en las calles de la Ciudad de México vehículos blindados, marinos con cascos, con armas de harto poder, ¿no? Camiones que no sé si refuercen la percepción de inseguridad. Exactamente, más bien lo que sentimos es, bueno, si esto está pasando en mi ciudad, ¿cómo me siento hoy? ¿Y cómo salgo al trabajo? ¿Cómo salgo a la escuela? ¿Cómo salgo a mis actividades cotidianas? No salgo más seguro, Raúl. Y ese es el reto de nuestra autoridad federal, local de la Ciudad de México y por supuesto, delegacional. Claudio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por Un placer estar contigo aquí Muchas gracias en las vacaciones de Mario. Hasta pronto, gracias.